universo que habitamos es tremendamente complejo. El ser humano ha buscado desde hace milenios formas de entenderlo y de poder predecir fenómenos en su entorno. En el firmamento, en el comportamiento de las personas, de los animales y de los objetos. A pesar de la complejidad, aparecen a menudo patrones comprensibles, sencillos, permitiendo apreciar que existe un orden, una simplicidad que subyace en las leyes del universo. Por ejemplo, hay fenómenos que se repiten en el tiempo o en el espacio. La física ha obtenido un gran éxito en describir estos y otros muchos fenómenos y en encontrar las leyes que los gobiernan. Una de las herramientas físico-matemáticas más potentes para explicar muchos de esos fenómenos repetitivos es la idea de estados estacionarios. En el año 1940, el puente de Tacoma, en Estados Unidos, era el tercero más largo del mundo. Se hizo tristemente famoso porque colapsó debido al fuerte viento. Alguien filmó el espectacular proceso que llevó al derrumbamiento. Antes de romperse, el puente en su conjunto oscilaba de una manera muy característica, alabeándose una y otra vez de manera repetitiva, es decir, periódica. Al congelar la imagen, se ve que la forma que adquiere a lo largo de su longitud se describe con la función matemática llamada seno. En septiembre del año 2023, los expertos en terremotos de todo el mundo quedaron desconcertados cuando los sensores sísmicos repartidos por todos los rincones del planeta, desde el Ártico hasta la Antártida, detectaron durante más de una semana una extraña señal. No se parecía a ninguna otra registrada anteriormente. En lugar de lo que se observa típicamente para los terremotos, que es un estallido de ondas muy complejo, en esta ocasión era un zumbido monótono, extremadamente sencillo. El proceso fue investigado y publicado en la revista Science en 2024, demostrando que el origen de esta extraña señal estaba en un fiordo de Groenlandia. Debido a un colosal corrimiento de tierras, se produjo un megatsunami, una ola de unos 200 metros de altura. Esta gigantesca ola no podía escapar debido a las altas paredes del fiordo y estuvo reflejándose, es decir, rebotando de un lado a otro a lo largo de 9 días de forma periódica. El Sol emite luz de todos los colores, es decir, luz blanca. Sin embargo, los átomos en forma de gas emiten y absorben luz solo para unos colores o longitudes de onda muy definidos. Estas líneas son únicas y características para cada elemento de la tabla periódica. ¿Tienen algo en común estos tres fenómenos físicos que hemos visto? Un puente oscilando con una gran amplitud, una misteriosa señal sísmica y la luz emitida por gases que son ionizados por campos electromagnéticos. Sí, los conceptos y las herramientas matemáticas que utilizamos para explicarlos físicamente son las mismas, son comunes a los tres casos. Las palabras clave son estados estacionarios o modos normales de oscilación. Y en el fondo, lo que está ocurriendo es que tenemos ondas que están confinadas, es decir, encerradas, en una región del espacio.
Estos tres experimentos nos van a permitir introducir los fundamentos de los estados estacionarios, de los modos normales de oscilación. En los tres casos tenemos las ondas confinadas, encerradas en una región del espacio. En el caso de la cuerda, las ondas no pueden escapar de este extremo ni de este extremo. En el caso de la placa, tenemos que las ondas no pueden escapar de los bordes definidos por la placa. Y en el caso del tubo, las ondas no pueden escapar del volumen encerrado por el tubo, la tapa y el altavoz. Este tipo de estados estacionarios, soluciones estacionarias a las ecuaciones de onda de cada caso, se pueden encontrar en todas las áreas de la física: física atómica y nuclear, física del estado sólido, partículas elementales, astrofísica, geofísica, óptica. ¿Qué significa que son estacionarias? Desde luego, no es que haya ondas quietas respecto del medio en que se propagan, porque las ondas siempre viajan. De hecho, la velocidad de propagación es una de sus características fundamentales. Que son estacionarias significa que aparece un patrón cuya forma no cambia ni se desplaza a lo largo del tiempo. Vamos a verlo. Uno de los casos más sencillos que podemos encontrar para ondas estacionarias es el que se tiene en una cuerda tensa y con los dos extremos fijos, como los que nos encontramos, por ejemplo, en cuerdas en instrumentos musicales como guitarras, pianos o violines. En este caso, la aproximación de que las ondas se propagan en una sola dimensión es excelente y decimos que tenemos un sistema unidimensional o 1D. Vamos a ver cómo se produce y cómo se propagan las ondas en un sistema como este. La clave está en la tensión, las fuerzas de sentido opuesto que aplicamos a sus extremos. Esta tensión actúa sobre cada elemento, cada pequeño tramo de cuerda. Si no perturbamos esta situación, la cuerda queda en equilibrio debido a la tensión. La fuerza de la gravedad en este caso ha dejado de ser relevante y la cuerda tiene forma de línea recta. Si desplazo uno de los extremos de la cuerda fuera de la línea recta, perturbo este equilibrio. La tensión hace que vuelva a su posición de equilibrio, pero obliga a los elementos vecinos a desplazarse. Para que estos vuelvan a su posición de equilibrio, sus elementos vecinos se tendrán que desplazar, y así sucesivamente. Este es el origen de la onda, que se propagará a lo largo de la línea de la cuerda a una velocidad dada por esta expresión matemática. Ft es la tensión aplicada en los extremos de la cuerda y mu es la densidad de masa por unidad de longitud, es decir, cuántos kilos tiene un metro de esta cuerda. Al llegar al otro extremo fijo, que no se desplaza, la onda se ve obligada a reflejarse en sentido opuesto. Además, se invierte su desplazamiento transversal. Si el pulso original produce un desplazamiento de los elementos de cuerda hacia arriba, el reflejado hace que se desplacen hacia abajo. Este fenómeno de la reflexión ocurre en todos los fenómenos ondulatorios, de cualquier naturaleza, ya sean mecánicos, electromagnéticos o funciones de onda en mecánica cuántica. La onda se reflejará en el punto o la superficie de separación entre dos sustancias diferentes, siempre que en ellas la onda se propague a velocidades también diferentes. En el caso de la cuerda con los extremos fijos, si no hubiera ningún tipo de atenuación, de disipación de energía al reflejarse y propagarse en el pulso, la onda iría y volvería indefinidamente. Las ondas interfieren entre sí cuando coinciden en las mismas regiones del espacio y en el tiempo, dando lugar a patrones que pueden llegar a ser muy interesantes y complejos. Si generamos dos pulsos idénticos en la cuerda, dejando un pequeño intervalo de tiempo entre uno y otro, al reflejarse el primero e invertir su amplitud, interfiere con el segundo, llegando a cancelarse en cierto instante, para luego continuar cada pulso su camino. Ya tenemos todos los elementos para entender qué ocurre cuando, en vez de un único pulso, en ese extremo que tenemos allí, generamos un movimiento armónico simple que va a propagarse en forma de onda armónica por la cuerda. En este experimento, forzamos la oscilación armónica a una frecuencia muy bien definida. Estamos generando un movimiento armónico simple que se repite, es periódico en el tiempo. Como se propaga a velocidad constante, esto da lugar a un patrón que también es periódico en el espacio, cada cierta distancia.
Esta distancia se denomina longitud de onda y es la que hay que recorrer para que se repita el patrón. Se obtiene dividiendo la velocidad de propagación de la onda entre su frecuencia. Una vez el frente de onda ha llegado al otro extremo, la onda se refleja y comienza la interferencia entre la onda que sigue llegando desde la fuente y la onda reflejada. En general, esta interferencia de las ondas que se van reflejando en los dos extremos dará lugar a un patrón complejo y el resultado es una interferencia destructiva. Sin embargo, podemos elegir una frecuencia determinada para la que el patrón resultante resulte constructivo, aquella que relaciona de la forma más sencilla posible la longitud de onda con la longitud del tramo oscilante de la cuerda. De hecho, este tipo de patrones estacionarios deben cumplir unos requisitos. Los esenciales son que satisfaga la ecuación de ondas y las llamadas condiciones de contorno, es decir, cómo se comportan sus extremos. Por ejemplo, para esta cuerda, las condiciones de contorno son que estos puntos no pueden moverse en ningún momento. Los dos extremos deben permanecer inmóviles en todo instante. Matemáticamente, esto se expresa así. Este patrón se llama primer armónico o armónico fundamental de la cuerda, y en él la longitud de onda es exactamente el doble que la longitud de este tramo de cuerda. Esta relación es necesaria para cumplir las condiciones de contorno de este sistema físico. Pero hay otras longitudes de onda que también cumplen estas condiciones de contorno. Estas longitudes de onda corresponden a los estados estacionarios, modos normales de vibración o armónicos de esta cuerda. Los dos extremos quedan fijos únicamente para esas longitudes de onda. El resto no dará lugar a patrones estacionarios. La frecuencia del enésimo armónico es un múltiplo entero de la frecuencia del armónico fundamental. Esta relación numérica tan sencilla está en la base de la percepción de armonía entre dos notas musicales que suenan a la vez, y de ahí su nombre. Esta es la forma del primer armónico o modo fundamental. Vemos que los dos extremos están quietos, mientras que en el centro oscila con la máxima amplitud. Esta es la forma del segundo armónico, en el que se ve que el punto del centro no se mueve. La frecuencia de oscilación es exactamente el doble que la del primer armónico. Este punto se denomina nodo. Hay dos puntos, denominados antinodos, justo a medio camino entre el nodo y los extremos, en los que la amplitud de oscilación es máxima. En el tercer armónico aparecen dos nodos y tres antinodos, siendo la frecuencia de oscilación el triple que la del primer armónico. En el cuarto armónico aparecen tres nodos y cuatro antinodos. La frecuencia de oscilación es 4 veces mayor que la del primer armónico, y así sucesivamente. Lo que hace tan interesantes a los armónicos, estados estacionarios o modos normales, es que cualquier forma de onda arbitraria que pueda propagarse por este tramo de cuerda se va a poder representar siempre como una combinación lineal, es decir, como una suma de los diferentes armónicos. La cuerda no oscilará prácticamente nunca con un movimiento de un armónico puro, sino que lo hará de una forma más compleja. Por ejemplo, si tomamos una púa y pulsamos la cuerda, vemos que se forma una figura triangular con una esquina justo en el punto donde está la púa. A mediados del siglo XVIII, los mejores matemáticos y físicos, especialmente Bernoulli, D'Alembert, Euler y Lagrange,
se enzarzaron en un acalorado debate acerca de este problema físico-matemático. ¿Cómo es posible que la onda triangular, creada al pulsar con una púa, con una esquina puntiaguda, evolucione en una suma de funciones sinusoidales? Se denominó el debate de la cuerda vibrante. El problema radica en que las funciones sinusoidales tienen formas suaves, es decir, su derivada es una función matemática continua. Sin embargo, la forma triangular tiene una discontinuidad en la derivada. Los esfuerzos de aquellos gigantes de la física y las matemáticas durante ese debate hicieron avanzar enormemente ambas ciencias. Entre otras cosas, D'Alembert obtuvo la primera derivada de varias variables, la ecuación de ondas. Pero no resolvieron de forma definitiva aquel problema. La solución llegó unos 50 años más tarde, a principios del siglo XIX, desde otro campo de la física, la propagación del calor. Joseph Fourier desarrolló un método matemático de enorme utilidad para analizar este problema, obtener las soluciones como una suma de funciones matemáticas sencillas. Se denomina serie de Fourier y se extendió después al resto de ámbitos de la física. En el caso de ondas, en un tramo de cuerda con los extremos fijos, esas soluciones simples describen precisamente los armónicos, funciones de onda estacionarias, sinusoidales, con frecuencias que son múltiplos enteros de la fundamental, llamada ω1, que depende de la tensión ejercida sobre la cuerda, de la longitud del tramo que vibra y de su masa. Los valores A1, B1, A2, B2, etc., que multiplican a cada sumando, son los coeficientes de Fourier y dependen de la forma de la onda que queremos representar. La suma de estas funciones de ondas estacionarias ¿puede representar ondas no estacionarias que se propagan por ese tramo de cuerda? Sí, veamos cómo. Por ejemplo, podemos representar un pulso que se propaga sumando armónicos de igual amplitud. Primero vemos únicamente el modo fundamental, luego únicamente el segundo, después únicamente el tercero y así sucesivamente hasta el sexto. Vemos el carácter estacionario de cada uno de ellos, pero al sumarlos todos obtenemos un pulso propagándose a partir de estados estacionarios. La gráfica de la derecha, con las líneas que representan la amplitud con la que oscila cada armónico, es decir, los coeficientes de Fourier, es la llamada transformada de Fourier de la onda. También se puede resolver así el problema que traía de cabeza a los mejores físicos del siglo XVIII. Se representa la onda triangular como suma de armónicos calculando los coeficientes de Fourier adecuados. Su transformada de Fourier es la gráfica de la derecha. Vemos de esta manera la potencia del análisis de Fourier. Cualquier forma que tenga una onda en este tramo de cuerda se puede representar a partir de su transformada de Fourier. Veamos esto experimentalmente. Tenemos aquí esta cuerda metálica que voy a pulsar creando una onda triangular, como la que intentaron explicar hace 3 siglos los grandes físicos y matemáticos. Este ordenador obtiene la transformada de Fourier, observándose claramente los picos asociados a los distintos armónicos. La señal que recibe el ordenador es periódica, pero no es una función sinusoidal pura, no es un único armónico. Vemos cómo la onda se descompone en los armónicos de la cuerda, con una frecuencia fundamental y los primeros armónicos, es decir, los múltiplos enteros de ella. Debe quedar claro que este tipo de análisis no es válido únicamente para ondas mecánicas, es válido para cualquier tipo de ondas. En este caso que tenemos aquí, lo estamos aplicando a ondas electromagnéticas. Por este cable coaxial están pasando ondas electromagnéticas de todas las frecuencias y podemos ver en esta pantalla que aparecen unos picos muy bien definidos que son completamente idénticos a los picos que veíamos antes en el análisis de Fourier de ondas en cuerdas. Vemos que se forman patrones como los que observamos en el experimento de la cuerda. Hay picos para ciertas frecuencias relacionadas entre sí por números enteros. Son los armónicos, los estados estacionarios de este tipo de ondas.
En este caso, la velocidad a la que se propagan es la velocidad de la luz. Como vemos, estas relaciones son iguales a las que hemos presentado para el caso de los armónicos de la cuerda. Pensemos que estamos observando dos patrones prácticamente idénticos en dos sistemas en los que las ondas son de naturaleza radicalmente diferente. En el caso de la cuerda, la onda representa la oscilación respecto del punto de equilibrio de cada tramo. Representa un movimiento de algo material, átomos que se desplazan, igual que las ondas sonoras. Si no hay material, no puede propagarse, no puede existir esa onda mecánica. Pero las ondas electromagnéticas representan otra magnitud física completamente diferente, la variación de los campos eléctrico y magnético. De hecho, no necesitan un medio material para propagarse. Las ondas electromagnéticas pueden propagarse por el espacio vacío, si no, no veríamos la Luna, los planetas, el Sol ni el resto de las estrellas y demás objetos astronómicos, ya que entre ellos y la Tierra hay esencialmente vacío, no hay materia. Hay otra diferencia fundamental. Estas ondas se propagan en las tres dimensiones, mientras que las ondas mecánicas en la cuerda se propagan en buena aproximación en una única dimensión. Con todo esto podemos preguntarnos, cuando tenemos un sistema en el que las ondas se propagan en más de una dimensión, ¿aparecerán también patrones estacionarios? ¿Y las relaciones entre las frecuencias de esos distintos patrones estacionarios serán tan sencillas como hasta ahora, relacionadas por números enteros? Bueno, pues veremos que sí aparecerán patrones estacionarios, pero ya las relaciones de frecuencia no serán tan sencillas. Cuando tenemos ondas que se propagan en dos dimensiones, los fenómenos que se observan son más ricos, más complejos que en el caso de las ondas en una cuerda. Estos sistemas que tenemos aquí, llamados placas de Chladni, nos permitirán observar patrones estacionarios en un sistema que se puede considerar en una excelente aproximación bidimensional, de dos dimensiones. Los dos están anclados en el centro a una barra que se va a hacer oscilar a una frecuencia dada por el mismo generador de funciones que hemos estado utilizando antes para el caso de la cuerda. Cuando dos fuentes puntuales emiten ondas con la misma frecuencia, la interferencia de las ondas circulares resultantes produce líneas en las que la amplitud de la onda es cero. Este es un ejemplo de los patrones de interferencia en dos dimensiones que nos permitirá entender los patrones en la placa. En el centro de la placa, la barra produce una perturbación que se propaga hacia los bordes. Al llegar a ellos, se refleja dando lugar a la superposición compleja de ondas que vemos aquí. Como ocurría en la cuerda, únicamente se formarán patrones estacionarios para frecuencias determinadas. Como las vibraciones de las placas son demasiado pequeñas y demasiado rápidas como para que las pueda ver el ojo, a Ernst Chladni se le ocurrió hace unos 200 años una forma ingeniosa para poder observarlas. Esparció de modo uniforme granos de arena o sal, que al ser ligeros son desplazados por las vibraciones de la placa. Cuando se fuerza a oscilar la placa, los granos de sal comienzan a saltar debido a la oscilación en vertical de la placa y buena parte de ellos son expulsados de ella. Sin embargo, cuando la frecuencia que le imponemos corresponde a uno de sus estados estacionarios, vemos que hay unas líneas en las que la sal se acumula. Esto ocurre porque esas líneas son los lugares en los que los elementos de la placa no oscilan. Es decir, son nodos, análogos a los puntos de la cuerda que no oscilaban cuando se encontraba en uno de sus armónicos. En vez de ser puntos, como en el patrón estacionario de una dimensión, ahora son líneas, al ser un patrón estacionario de dos dimensiones. Los patrones estacionarios a frecuencias más altas van siendo cada vez más complejos, pero son análogos a los armónicos superiores de la cuerda. Sin embargo, hay una diferencia importante respecto del caso de las cuerdas. La relación numérica de estas frecuencias con la fundamental ya no está dada por números enteros. Las características que comparten los estados estacionarios, sean armónicos en cuerda o patrones en la placa de Chladni, son: primero, todos sus puntos oscilan con la misma frecuencia. Segundo, la amplitud de oscilación en un punto dado es constante en el tiempo, pero cada punto puede tener una amplitud de oscilación diferente de los demás. Tercero,
Las frecuencias de los estados estacionarios dependen del tamaño del medio en el que se propagan las ondas. A menor tamaño de la región de confinamiento, mayores frecuencias de sus estados estacionarios. En las cuerdas, concretamente, depende de forma inversamente proporcional a la raíz cuadrada de su longitud. En las placas, además, depende de su forma. Las relaciones entre las frecuencias de los estados estacionarios son diferentes si ésta cambia. Ahora podemos entender mejor qué ocurrió durante septiembre de 2023 en Groenlandia. La superficie de agua en el fiordo en el que se produjo el megatsunami, limitada por los acantilados, se comportó como esta placa, oscilando con una frecuencia muy bien definida, algo muy diferente de los procesos sísmicos, por lo que desconcertó al principio a los científicos. En este experimento que tenemos aquí, llamado tubo de Kundt, tenemos que considerar las ondas acústicas que se propagan en las 3 dimensiones. En este caso, lo que se van a mover son las moléculas de aire. Como tampoco es posible ver a simple vista el movimiento de las moléculas de aire, pero el aire es capaz de mover objetos, a August Kundt se le ocurrió, hace unos 150 años, otro método ingenioso para poder observarlo. Es análogo al que se le ocurrió a Ernst Chladni para la placa. En este caso es introducir partículas muy ligeras que sean movidas por el aire. Como estos movimientos son invisibles para el ojo, de manera similar al uso de la sal en la placa de Chladni, colocaremos partículas suficientemente ligeras como para que el aire pueda moverlas. En este caso, usamos estas bolitas de poliespan. Para generar las ondas, empleamos este altavoz al que forzamos a oscilar con movimiento armónico a la frecuencia dada por el mismo generador de funciones que los experimentos previos. Las moléculas de un gas están moviéndose todo el tiempo a velocidades altísimas, pero como son muchísimas y se mueven al azar, en una sala sin ruidos percibimos que el gas está quieto. Esto es porque, en promedio, un grupo muy grande de átomos y moléculas no se mueve, están en situación de equilibrio. Sin embargo, cuando se produce sonido, es decir, una onda sonora en el medio, ese conjunto sí se mueve en promedio. Vemos aquí representado ese desplazamiento promedio del conjunto de moléculas que hay en cada punto del espacio. Esos movimientos grupales, si son suficientemente intensos, son capaces de mover objetos macroscópicos ligeros que podemos ver con nuestros propios ojos, como las bolitas de poliespan. La vibración de las moléculas del aire es paralela a la dirección de propagación de la onda, en este caso a lo largo del eje del tubo. La forma de la membrana del altavoz determina cómo es el denominado frente de onda, la superficie en la que las moléculas oscilan de igual forma. En este caso, el frente de ondas es aproximadamente plano. Estos frentes de onda planos se propagan a lo largo del tubo, llegan al extremo opuesto y se reflejan, de una forma completamente análoga a la que vimos en la cuerda. Observamos que, aunque el medio es muy diferente y la manera en que se mueven las partículas también lo es, el resultado vuelve a ser la formación de estados estacionarios. En este caso, por la geometría del tubo y de la membrana del altavoz, el resultado es más parecido a la cuerda unidimensional que a la placa de Chladni. Veámoslo experimentalmente. La frecuencia que corresponde al primer estado estacionario o primer armónico depende casi exclusivamente de la longitud de este tubo y de la velocidad de propagación del sonido en el aire. Cuando la intensidad del sonido generado por el altavoz es suficientemente alta, el movimiento promedio de las moléculas del aire es capaz de desplazar las bolitas de poliespan hasta que se acumulan en el centro y alrededores. Podemos ahora aumentar la frecuencia al doble y vemos cómo las bolitas se van recolocando hasta formar un patrón de segundo armónico, análogo al observado en la cuerda. Aparece un nodo en el centro y 2 antinodos. Si aumentamos la frecuencia al triple, vemos cómo las bolitas se van recolocando hasta formar un patrón de tercer armónico. Ya hemos visto
patrones estacionarios en dos tipos de ondas, ondas mecánicas y ondas electromagnéticas. Pero la enorme relevancia que tiene esta idea es que se puede aplicar a ondas de cualquier naturaleza, de cualquier tipo. Vamos a terminar con un ejemplo de enorme relevancia para la física. Fue una de las claves para el desarrollo del modelo atómico y de la mecánica cuántica. Y además vamos a utilizar una técnica que es fundamental en muchísimos ámbitos de la física, que es la espectroscopía. En este experimento disponemos de una bobina de Tesla, que es un cable por el que circula corriente eléctrica enrollado alrededor de un cilindro. Esta cambia de sentido muchas veces por segundo. También tenemos varias ampollas, cada una con un gas diferente: argón, helio, hidrógeno, oxígeno y otros. La bobina de Tesla genera alrededor suyo unos intensos campos electromagnéticos que son capaces de ionizar los gases, generando un plasma dentro de las ampollas. El plasma emite luz de forma natural. Desde hace mucho tiempo se sabe que la luz emitida depende de los átomos que forman el gas. No es luz blanca, como la emitida por el Sol, sino que los iones emiten luz compuesta por colores muy bien definidos, es decir, con longitudes de onda y frecuencia concretas. Para poder ver esto, obtenemos el espectro de emisión de la luz con un dispositivo llamado espectrómetro, basado en las llamadas redes de difracción. Descomponer la luz en sus colores constituyentes aporta enorme cantidad de información sobre fenómenos de óptica, estado sólido, física atómica y nuclear, astrofísica, química. Esto es una red de difracción y podemos apreciar cómo separa los colores, de forma análoga a un prisma, pero por razones físicas diferentes. De hecho, la explicación matemática de por qué este tipo de redes separan los colores de la luz está íntimamente ligada al análisis de Fourier. En esta pantalla se ve el espectro de la luz que entra por esta fibra óptica. Cuando tomamos uno de estos gases y hacemos que emita luz, vemos que aparecen una serie de líneas espectrales que son análogas al espectro de Fourier que vimos para una cuerda oscilante o para las ondas electromagnéticas en el cable coaxial. Estos máximos indican que los iones únicamente emiten luz con esas longitudes de onda precisas, al igual que una cuerda con sus extremos fijos únicamente puede oscilar para ciertas longitudes de onda determinadas. Este hecho se conocía a principios del siglo XX e incluso se habían descrito matemáticamente para el hidrógeno. Son las reconocidas series de Lyman y de Balmer, que fueron de capital importancia para el desarrollo de la mecánica cuántica. El modelo semiclásico de Bohr tuvo como objetivo explicar cuantitativamente este tipo de espectros, indicando que había unas órbitas estacionarias que cumplían un cierto requisito mecánico y ondulatorio. Debían ser estados estacionarios de la onda asociada al electrón. Sin embargo, este modelo no logra explicar los resultados experimentales y no ofrece una explicación completa de los fenómenos atómicos. Para explicar estos espectros de emisión atómicos y otros fenómenos experimentales, se tuvo que desarrollar la teoría cuántica. La ecuación de Schrödinger es una ecuación de ondas que describe ciertas características de las partículas materiales en el espacio. Su primer gran éxito fue explicar los espectros de emisión de luz del hidrógeno. Para ello, se obtienen los estados estacionarios asociados a los electrones en el átomo, análogos a los de cuerdas, placas y aire, pero de una naturaleza mucho más compleja conceptualmente. Fue el inicio del uso de la mecánica cuántica para describir el mundo microscópico. Estos picos tan bien definidos que vemos en la pantalla se deben a que los gases se emiten únicamente con frecuencias muy concretas. Y la razón de esto está en el carácter estacionario de las ondas que describen a los electrones en los átomos. La emisión de luz se produce al transitar, al cambiar el electrón desde un estado estacionario a otro. Estas líneas son características de cada elemento de la tabla periódica, como si fueran su huella dactilar. Una última pregunta. Los estados estacionarios aparecen cuando la onda está confinada en el espacio. ¿Qué confina a los electrones alrededor del núcleo en un átomo? Es la atracción eléctrica del núcleo sobre ellos. Aunque
aunque el universo que habitamos sea tremendamente complejo, el ser humano ha encontrado y sigue encontrando formas de entenderlo. Hay ciertas herramientas conceptuales y matemáticas que son especialmente útiles. La idea de estados estacionarios es, sin lugar a dudas, una de ellas.